300, 337 del libro de colores, el capítulo tercero de la segunda parte. El título es La formación y duración de cada era en la historia de la providencia. Y vamos a pedirle a Mónica que comience, por favor, con la primera sección. No tenemos muchos esquemas en esto, pero vamos a poner algunos puntitos. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Vamos a empezar con el capítulo 3 de la segunda parte del Principio Divino. Se llama La formación y duración de cada era en la historia de la providencia. Sección 1. La era de la identidad de tiempo providencial. Si una cierta era es una repetición del curso histórico de la era anterior, esta se llama la era de la identidad del tiempo providencial. Principalmente porque todos estos fenómenos están basados originalmente en la providencia de Dios de la restauración por indemnización. ¿Por qué aparece entonces la era de la identidad de tiempo providencial? Todos los hechos que han ocurrido en el curso del cumplimiento del propósito de la providencia de Dios para la restauración han formado la historia humana. Sin embargo, cuando una cierta figura central que está recorriendo el curso providencial fracasa en cumplir su parte de responsabilidad, la era de la providencia centrada en esta persona llega a su fin. No obstante, ya que la predestinación divina de la voluntad es absoluta, Dios establece a otra persona en lugar de la primera y establece una nueva era para restaurar por indemnización el fundamento para recibir al Mesías. Ya que esta nueva era es para la restauración por indemnización del curso histórico de la era anterior, es necesario que se repita el mismo curso y así se forma la era de la identidad del tiempo providencial. Además, las personas encargadas de la providencia de la restauración deben restaurar horizontalmente por indemnización todas las condiciones verticales de indemnización pertenecientes a la era anterior. Es decir, a medida que las condiciones verticales de indemnización aumentan con la prolongación de la era de la providencia de la restauración, las condiciones de indemnización que han de establecerse horizontalmente se hacen cada vez más pesadas. Por lo tanto, la era de la identidad del tiempo providencial también llega a ser gradualmente diferente en su contenido y extensión. Esta es la razón por la que la forma de las respectivas eras de la identidad de tiempo providencial no son exactamente iguales. Podemos primeramente señalar como factores que contribuyen a crear la era de la identidad del tiempo providencial las tres condiciones para la restauración del fundamento de fe: la figura central, los objetos condicionales necesarios y la duración matemática del periodo. En segundo lugar, podemos señalar la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída con el fin de restaurar el fundamento de sustancia. Las eras de la identidad del tiempo providencial formadas por tales factores muestran las características siguientes. En primer lugar, la identidad del tiempo providencial se forma por el factor del número de años o de generaciones que constituyen el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de la fe. La historia providencial de la restauración ha sido la historia de la providencia de Dios a través de los seres humanos, que ha consistido en restaurar repetidamente por indemnización el fundamento de fe. Las eras de identidad de tiempo providencial han formado repetidamente tipos idénticos por la repetición de cierto número de años o de generaciones. En segundo lugar, la identidad del tiempo providencial se forma por los factores de hechos históricos en la providencia, tales como la figura central y los objetos condicionales para restaurar el fundamento de fe, y la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída para la restauración del fundamento de sustancia. La historia de la providencia de la restauración ha sido una repetición de la providencia de la restauración, de la ofrenda simbólica o de la ofrenda sustancial. Por lo tanto, la era de la identidad de tiempo providencial se forma centrada en los hechos históricos de la providencia que han sido sucesivos intentos de restaurar estas dos clases de ofrendas. Hasta aquí la sección 1. Bueno, entonces continuamos con la sección 2. Con Nancy, por favor, podría. Como es muy larga, quizás calculando detenerse en algún subtítulo. Y de ahí continuamos, ¿sí?
Ya, ok. ¿no? Sección 2, la formación del número de años y generaciones en la era providencial para el fundamento de la restauración. Primero, ¿por qué y cómo se ha prolongado la providencia de la restauración? ¿Por qué se prolonga entonces la providencia de la restauración? Esta es una cuestión que solo puede ser resuelta por la teoría de la predestinación. De acuerdo con la teoría de la predestinación, la voluntad de Dios está predestinada a ser realizada como algo absoluto. Por lo tanto, la voluntad, una vez establecida, debe ser realizada. Sin embargo, ya que la realización de la voluntad centrada en una persona es relativa, se lleva a cabo solamente cuando la parte responsable de Dios y la del ser humano se combinan. Por consiguiente, cuando la voluntad de Dios no se realiza porque la persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, Dios establece en su lugar a otra persona en una era diferente. Entonces, Él trabaja en su providencia de la realización de la voluntad absolutamente. De este modo, se prolonga la providencia de la restauración. A continuación, vamos a conocer, perdón. Tengo al perro aquí, perdón. Déjeme ponerle en otra habitación, que un momentito. Quizás podemos continuar, ¿no? ¿Quiere que continúe? Sí, por favor, sí. Ok, a continuación debemos conocer de qué forma se prolonga la providencia de la restauración. La providencia de la restauración del propósito de la creación es la recreación por la palabra. Así que la providencia de la restauración puede ser prolongada hasta 3 etapas, de acuerdo con los principios de la creación. 2. La condición vertical de indemnización y la restauración horizontal por indemnización. Doña Nancy ya está de vuelta. Ya, disculpe. El número 2. No me lo esperaba. Ok. ¿En dónde estamos? El título, subtítulo 2. La Sí, condición vertical. de indemnización y la restauración horizontal por indemnización. La figura central encargada de la voluntad de la providencia de la restauración no puede heredar ni cumplir la misión de sus predecesores, a menos que restaure por indemnización en su tiempo todas las condiciones de indemnización que las personas encargadas de las mismas misiones trataron de establecer en el curso providencial hasta su tiempo. Estas condiciones, históricamente acumuladas y aumentadas por el fracaso de las personas encargadas de la providencia en el curso providencial de la restauración, se llaman condiciones verticales de indemnización. Cuando son restauradas por indemnización centradas en alguien que tiene una misión específica, llamamos a esto la restauración horizontal por indemnización. Una persona encargada de la providencia de la restauración no puede ser considerada solo como un individuo, sino también como la representación de todos los santos y profetas que han vivido anteriormente en la tierra con la misma misión. Al mismo tiempo, representa la suma total del fruto histórico de todos ellos. 3. La restauración horizontal por indemnización realizada verticalmente. El caso de Abraham correspondía al tercero en la providencia para restaurar el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías. Por consiguiente, Abraham estaba en aquel tiempo bajo la condición, según el principio, de cumplir la voluntad por todos los medios. Por lo tanto, tenía que restaurar por indemnización de una vez y horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización acumuladas por los fracasos de las familias de Adán y de Noé. Dios hizo que Abraham, Isaac y Jacob establecieran la condición de indemnización, todos en unidad, centrados en la voluntad, aunque eran 3 individuos diferentes, como se vio en la sección sobre la providencia de la restauración centrada en Abraham. De este modo, Abraham, Isaac y Jacob formaban una unidad, vistos según la voluntad. Por consiguiente, el éxito de Jacob fue el éxito de Isaac y también fue el éxito de Abraham. Por lo tanto, aunque la voluntad centrada en Abraham fue prolongada verticalmente hasta Isaac y después hasta Jacob, fue considerada desde el punto de vista de la voluntad
como si hubiera sido una restauración horizontal por indemnización centrada en Abraham sin ninguna prolongación. Cuando Abraham fracasó en establecer la condición horizontal de indemnización centrada en él mismo debido a su fallo en la ofrenda simbólica, Dios, al fin y al cabo, consideró el caso como si las condiciones verticales de indemnización restauradas durante la prolongación vertical del programa a través de las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob hubieran sido restauradas horizontalmente por indemnización en una generación, centradas en Abraham. Por consiguiente, a esto se le llama la restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, un momentito para conversar sobre esto. A ver, ya que estamos pocos, ¿verdad? ¿Cómo podría ser clarificado esta parte hasta donde hemos llegado? ¿Cómo se podría resumir de una manera más o menos fácil de explicar? Hay bastante contenido aquí en esta introducción, entonces quizás podemos intentar resumirlo. Quizás esos cuadritos de acá del principio divino resumido nos ayudan. ¿Cómo ocurre la formación y duración de cada era en la historia providencial? Permiso, Sí. lo que capto. Cada generación, si hablamos de individualidades, cuando alguien falla, siempre Dios tiene como alguien preparado, ¿no? O alguien en la fila, vamos a decirlo así, para enviarlo. Pero esto me crea una pregunta. ¿Eso quiere decir que la reencarnación existe? Porque estoy recordando a Juan el Bautista, que él vino en representación de Isaías, ¿no? Perdón. Del profeta. Del profeta. Ajá. Elías, perdón. Entonces, pues cada uno de los que llega a continuar o a solucionar y hacer crecer lo que el otro no logró, siempre Dios tiene a alguien para que lo logre, pero como tenemos el libre albedrío, entonces somos, y al ser imperfectos, pues lógicamente cabe la posibilidad de que fallemos. Ok. Entonces, más o menos, una parte de la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre la reencarnación y este proceso? Ajá. ¿Sí? Sí. A ver, ¿quién quisiera explicarlo un poquito? A ver. Yo digo un poquito y ustedes pueden aumentar, ¿ok? En esta parte en particular, en esta situación en particular, la gente que cree en la reencarnación cree que uno muere, pasa una vida para lograr un cierto grado de perfeccionamiento, muere lógicamente físicamente, pero al morirse su alma o su espíritu se reencarna, es decir, nace en otra persona física, en otras circunstancias para poder seguir perfeccionando. Pasa otra vida, por ejemplo, y muere lógicamente y otra vez su espíritu se reencarna en otra persona para seguir perfeccionando su propio ser interior. ¿Ves? Esta situación en particular está explicando acerca de la transmisión. Es decir, como usted misma
estuvo diciendo, primero una persona, entonces tiene una determinada misión. Si esa persona falla, hay un avance providencial y se continúa, por supuesto, con la siguiente parte, pero si fracasa, después de un cierto tiempo de indemnización va a venir otra persona que va a tomar esa misma misión para poder cumplirla. ¿Ok? Eso es, ¿alguien más puede agregar en esto? Sí, a ver. Para no hacerlo solamente. ¿Quién más puede agregar? ¿Quién más puede explicar este proceso? Bueno, lo que ocurre es que se da la misión, pero no es distinta persona. Por ejemplo, en el caso del señor de la segunda llegada, es una persona distinta, pero con la misión del primero. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que ¿me estás escuchando? Estamos escuchando entrecortadamente. Juan, si te acercas un poquito más a tu computadora. Lo que estoy diciendo es que las personas son distintas, pero se hereda la misión. La misión se hereda. Por ejemplo, el caso de Juan el Bautista y Elías. Son dos personas diferentes, pero Juan el Bautista hereda la misión de Elías, de preparar los caminos del Señor, preparar los caminos de Jesucristo, para que el pueblo de Israel pueda recibir al Mesías. ¿Me escuchas o no? Perfecto, perfecto. Ahora mucho mejor. Ahora está claro, está claro. Entonces, Bueno, también sucede lo mismo con el señor de la segunda llegada, segunda venida, de que son personas diferentes, pero lo que sucede es que hereda la misión del primer Mesías. Esto es lo que sucede. muy bien. Hay muchos ejemplos en la Biblia de ese aspecto. Está bien. E iremos mirando esos ejemplos a lo largo de la lectura. Vamos a continuar entonces con la lectura y hacemos otro comentario. Entonces, nos quedamos en el número 4, ¿verdad? ¿Sí? El número 4 ya. Sí, Marina, si estás ahí, ¿podrías continuar a partir del número 4, subtítulo número 4? Sí, claro. Ok, El periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe, ¿correcto? sí. Ok, vamos a leer. Buenas noches a todos. Vimos que con el fin de restaurar el fundamento de fe, la figura central que tiene que establecer la fe debe restaurar el periodo matemático de indemnización. Estudiemos entonces a qué se debió esto. El primer antepasado humano creado tenía que ser un ser sustancial matemáticamente perfecto, estableciendo el fundamento de fe después de haber pasado el periodo matemático de crecimiento. Ya que el mundo de la creación como tal cayó en el dominio de Satanás, el ser humano, con el fin de restaurarlo, debe restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo objetos condicionales que simbolizan al mundo de la creación y estableciendo luego el periodo matemático de indemnización para restaurar el número invadido por Satanás. Según los principios de la creación, nada puede existir sin establecer el fundamento de 4 posiciones. Por consiguiente, Adán y Eva, que estaban en el periodo de inmadurez, también continuaron su existencia
estableciendo el fundamento de 4 posiciones. Además, en este fundamento, en el que cada posición recorre las 3 etapas de crecimiento, dando el número total 12, se cumple en total 12 propósitos objetivos. El periodo de crecimiento, que era el periodo en el cual Adán tenía que establecer el fundamento de fe, era realmente el periodo para el cumplimiento del número 12. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos que estaban en el periodo de inmadurez tenían que establecer el fundamento de fe mediante el número 12. De este modo, al completar los 12 propósitos objetivos, tenían que llegar a ser seres sustanciales que han perfeccionado el número 12. Sin embargo, debido a su caída, esto fue invadido por Satanás. Por consiguiente, la figura central que debe restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 12, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo un periodo de indemnización para restaurar el número 12. Adán y Eva, aún inmaduros antes de la caída, estaban destinados a realizar el fundamento de 4 posiciones y entrar en la esfera del dominio directo de Dios, la 4ª etapa, después de haber pasado las 3 etapas del periodo de crecimiento. El periodo de crecimiento en el que tenían que establecer el fundamento de fe era también el periodo para el cumplimiento del número 4. Por consiguiente, los primeros antepasados humanos, que eran inmaduros, deberían haber llegado a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 4, estableciendo el fundamento de fe mediante el número 4 y realizando el fundamento de 4 posiciones. Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. Por lo tanto, la figura central que tenga que restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar al ser sustancial que ha perfeccionado el número 4, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 4. El periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 21. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos, siendo inmaduros, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 21, estableciendo el fundamento de fe a través del número 21 y cumpliendo así el propósito de la creación. Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. Por lo tanto, la figura central que ha de restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 21, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 21. Estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 21. A fin de conocer el significado del número 21, debemos comprender primeramente el significado según el principio de los números 3, 4 y 7. Dios, que es el ser subjetivo que tiene características duales combinadas y perfectas, es el ser del número 3. La perfección de una criatura significa el establecimiento de las 4 posiciones, llegando a ser una unidad con Dios. También, para que las cosas creadas establezcan el fundamento de 4 posiciones, llegando a unirse centradas en Dios, tienen que pasar por las 3 etapas de crecimiento, realizando así los 3 propósitos objetivos. Por esta razón, llamamos al número 3 el número celestial o el número de la perfección. Así, cuando un sujeto y un objeto forman una trinidad, llegando a ser un solo cuerpo armoniosamente unido, centrado en Dios, entonces el cuerpo individual determina su posición como un ser provisto de las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, estableciendo el fundamento de 4 posiciones. En este sentido, llamados al número 4,
Llamamos al número 4 el número terrenal. Así, cuando un ser establece el fundamento de 4 posiciones, pasando el periodo de crecimiento de 3 etapas, y se perfecciona como una existencia con una naturaleza temporal y espacial, llega a ser un ser sustancial que ha perfeccionado el número 7, la suma total del número celestial y del número terrenal. Esto es por lo que todo el periodo de la creación del cielo y de la tierra fue de 7 días. Cuando consideramos todo el periodo de la creación como un solo periodo, llega a ser el periodo para la perfección del número 7. Por consiguiente, podemos considerar al periodo necesario para que cualquier cosa sea perfecta como el periodo para la perfección del número 7. Así pues, si consideramos las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, que forman el periodo de crecimiento como un solo periodo cada una, cada periodo vendría a ser el periodo para la perfección del número 7. Podemos comprender entonces que el periodo completo es también el periodo para la perfección del número 21. ¿Queremos continuar o hacer ahí una pausa? Falta. Creo que podemos continuar un poquito más, por favor. ¿Sí? Ok. Y terminamos el siguiente título. Ok. El periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 40. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos, aún inmaduros antes de la caída, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que perfeccionen el número 40, estableciendo el fundamento de fe mediante el número 40, cumpliendo de este modo el propósito de la creación. Por consiguiente, la figura central para restaurar esto por indemnización no podría establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 40, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 40. Antes de que podamos saber esto, debemos comprender primeramente el significado del número 10. Si dividimos las 3 etapas del periodo de crecimiento en 3 etapas cada una, hacen un total de 9 etapas. Esta es la base del significado del número 9 en el principio. De acuerdo con esto, las cosas de la creación que fueron divididas como objetos sustanciales de Dios a través del desarrollo matemático de sus características duales invisibles, pueden cumplir el propósito de la creación solo cuando llegan a ser una unidad con Dios, volviendo a la esfera del dominio directo de Dios, la 10ª etapa, después de pasar por las 9 etapas del periodo de crecimiento. Por consiguiente, llamamos al número 10 el número del retorno. El fundamento de 4 posiciones centrado en Adán y Eva llegaría a ser el fundamento que ha perfeccionado el número 40, pues cada posición multiplicada por las 10 etapas del periodo de crecimiento completa así en total el periodo matemático de crecimiento del número 40. Por consiguiente, el periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 40. De acuerdo con lo que hemos visto previamente, resumamos qué clase de periodo matemático de indemnización debe ser establecido con el fin de que una figura central en la providencia de la restauración restaure el fundamento de fe. Los primeros antepasados humanos deberían haber cumplido el propósito de la creación, estableciendo el fundamento de fe conforme a los números 12, 4, 21 y 40, llegando a ser los seres sustanciales que hubieran perfeccionado estos números. Sin embargo, debido a su caída, fueron invadidos todos por Satanás. Por lo tanto, la figura central, encargada de restaurarlos por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración, no puede establecer el fundamento de sustancia para la restauración del ser sustancial que ha perfeccionado todos estos números, a no ser que restaure el fundamento de fe, estableciendo un periodo matemático de indemnización para restaurar los números 12, 4, 21 y 40. Ok, nos quedamos aquí. Muchas gracias.
Si ustedes pensaban que se iban a escapar del curso de matemática viniendo a estudiar acá, no lo lograron. Está también difícil este curso. Así que, por favor, a ver, ¿quién podría? Quisiera hacer que de repente en la siguiente sesión hay una guía que explica de una manera más rápida el significado de cada número. Entonces, para la próxima vamos a poner un apéndice ahí, qué significa cada número. Pero como no podemos hacerlo ahorita, estamos en esta lectura, alguien que pueda decir, a ver si alguien captó el significado clave de cada número. Por ejemplo, alguien captó qué significa el número 3, el número 4, el número 7, el número 12, el número 21, el número 40. A ver, vamos a ver si podemos. Si no, lo continuamos. La próxima ponemos un esquema en una guía de Yang Wei Kim. A ver, ahí él explica qué dice estos números. Nos pone un poquito más fácil. Ahora, ¿alguien que se atreve a explicarnos un poquito esta parte? Vamos a ver. El número 3 es Juan, No se escucha. te escucha bien cuando te acercas a tu computadora. el número 3 Un poquito hacia tu izquierda. Muévete a la izquierda. sí. Ya. Ahí está bien. El número 4 es el de 4 posiciones. Perdón, tú dijiste el número 3. ¿Qué significa el número 3? Es el número de Dios. Ok, perfecto. Adelante. Y también 3 etapas se puede prolongar en una generación. Vamos a ver, en la generación de Abraham, porque debido al fallo que él tuvo, se pudo prolongar a través de Isaac y Jacob, porque hicieron el fundamento de fe. Entonces, en el número 12, el número 12 son las 4 posiciones en 2 direcciones. Es decir, sujeto-objeto. Sujeto y objeto. El sujeto puede ser objeto al mismo tiempo. Bueno, esto se necesita un gráfico para Sí, poder nos explicarlo falta- bien. Hay que usar un gráfico, por eso. Solamente, a ver, si alguien podría decir el significado que captó, ya explicó Juan el 3 y el 4, ok. Básicamente decía número de Dios, 3, número de la tierra, 4, en las 4 posiciones. Ahora, número 12 también estaba explicándolo Juan. ¿Alguien más captó el significado de los otros números? ¿Para qué se utilizan o en qué aparecen por lo menos? Entonces así vamos avanzando y la El próxima número ponemos... 40 es condiciones de indemnización. Jesucristo, debido al fallo de Juan el Bautista, tuvo que indemnizar 40 días de ayuno del fallo de Juan el Bautista que no hizo el fundamento de fe. Es porque el número Entonces, 40 significa separación de Satanás. Por eso. sí, también. Ujú. Por eso se hacen condiciones de 40 días o 40... Creo que 40 21, creo, el ayuno de 40 días, el ayuno de por ejemplo, el almuerzo, perdérselo, ayuno de almuerzo de 40 días o del desayuno. Es como un ejemplo de Ah, indemnización. Ok, está bien. ¿Qué les creo parece si que vamos a... Sí. me parecía que, creo recordar que el 21 es como la madurez, ¿no? Llegar a esa edad donde
Pues ya tienen la entre- madurez Ujú. suficiente. Sí, entre varios significados del número 21, Ujú. también significa la madurez en la edad física. Sí, Ajá. también Ok. tiene razón. Ok, ¿alguien más que pueda redondear? Faltaba el número 21. A ver si encontramos lo que decía por ahí, cerca del significado del número 21. Primero hay que ver el número 7, que es la unión 7, del claro. número 3, el número celestial, y el número 4, que es el número terrenal. El número 7 significa la unidad de cielo y tierra. Y luego 18, tres el etapas, 12. ya, las 3 etapas de crecimiento, 7, 7, 7. Entonces ahí se combina el número 21. Ujú. Y de allí también de las 4 posiciones sale el número 12, que es el número de cumplimiento. Entonces, toda Bueno, creación está creado con el número 4, de 4 posiciones en un periodo de 3. está bien. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, vamos entendiendo poquito a poquito básicamente los el 3, el 4, el 7, el 12, 21, 40. Lo explicaremos en una tablita un poquito más separada, ¿ok? Para poder entender también lo que se va a explicar después en la restauración en la historia, donde se están restaurando periodos a través de estos números providenciales y sus múltiplos. ¿Ok? Continuemos entonces leyendo. Ok. Mónica, ¿podrías continuar con el número 5, por favor? Todos los números, podía decir que todos los números ya están restaurados. Exacto. A través de la historia se han ido restaurando, sí. Y se va a explicar por qué. Gracias. Número 5, por favor, Mónica, ¿estás allí o yo leo? No, aquí estoy. Número 5. El periodo de la identidad del tiempo centrado en el número de generaciones. Dios escogió a Noé 10 generaciones, 1600 años después de Adán, y lo estableció como figura central para restaurar el fundamento de fe. Cada posición del fundamento de 4 posiciones debe establecer el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Por ello, todos estos periodos son el periodo de indemnización para restaurar el número 160, y ya que esto debe ser establecido en cada una de las 10 generaciones como número de retorno, todos juntos forman el periodo de indemnización para restaurar el número 1600. Después de que su providencia de la restauración centrada en la familia de Noé fracasó, Dios escogió de nuevo a Abraham después de 400 años, que abarcaron 10 generaciones, y le estableció como figura central para su providencia de la restauración. Por consiguiente, el periodo de Noé hasta Abraham fue el periodo de identidad de tiempo para restaurar por indemnización el periodo desde Adán hasta Noé, centrado en el número de generaciones. Este periodo de 40 días de juicio fue invadido por Satanás debido a la falta de Cam. Dios se vio obligado a hacer que la figura central encargada de su providencia de la restauración estableciese de nuevo el periodo de indemnización para restaurar esto. Ya que Dios había obrado para restaurar el periodo de indemnización para la restauración del número 160 en cada generación a partir de Adán durante 10 generaciones hasta Noé, también tuvo que establecer un periodo de indemnización para restaurar el número 40 del juicio en cada una de las 10 generaciones desde Noé hasta Abraham, lo cual constituyó un periodo idéntico al primero. Sin embargo, ya que no se podía establecer un periodo de indemnización para cada generación con solo 40 días, Dios hizo establecer a su pueblo el periodo de indemnización de 40 años por cada generación para indemnizar el fracaso de los 40 días de juicio mediante el periodo de 40 años, de acuerdo con la ley de indemnización. Esto fue similar a la restauración por indemnización de los israelitas en su fracaso de los 40 días de exploración, que fue compensado con el periodo de los 40 años errando en el desierto.
ya que la providencia de Dios de hacer que el pueblo estableciese 40 años por cada generación duró 10 generaciones. Fueron necesarios 400 años para el periodo total de indemnización. ¿Continúo? Vamos a quedarnos aquí, ¿ok? Ya estamos, nos faltan unos minutos más. Ah, no, perdón, podemos terminar, sí, podemos terminar, falta un poquito más y ahí terminamos esta parte, la Ok. sección. Número 6. El periodo providencial de la restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. Con la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán, Dios comenzó su providencia de la restauración por primera vez. Naturalmente, no había todavía condiciones verticales de indemnización. Caín y Abel podían restaurar también el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe durante el periodo en el que ofrecían sacrificios simbólicos y sustanciales. Noé estaba en la posición de restaurar horizontalmente por indemnización esta condición de indemnización. Por lo tanto, para cumplir el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe, él tenía que establecer los siguientes periodos: los 120 años como periodo de construcción del arca, los 40 días como el periodo de juicio del diluvio, el periodo de 21 días, 3 veces 7, que estableció con el fin de soltar las palomas, y el periodo de 40 días desde el momento en que varó el arca sobre el monte Ararat hasta que soltó las palomas. Abraham fracasó también en la ofrenda simbólica y no pudo restaurar estos periodos por indemnización. Así pues, con el fin de restaurar estos periodos como un periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de indemnización correspondiente a cada número: 12, 4, 21, 40, extendiendo Kiara, el cumplimiento de su voluntad a Isaac y Jacob. La providencia de la restauración centrada en Abraham consta de lo siguiente: 120 años desde Abraham salió de Harán hasta que Jacob tomó de Esaú la primogenitura, los 40 años siguientes hasta que Jacob fue bendecido por Isaac con la primogenitura y después de nuevo por Dios en su camino a Harán, los 21 años posteriores hasta que volvió a Canaán con sus mujeres, hijos y riquezas después de haber completado su duro trabajo en Harán, y los 40 años desde la vuelta de Jacob a Canaán hasta su partida hacia Egipto para visitar a José, que había sido vendido por sus hermanos. Todos estos fueron los periodos horizontales de indemnización llevados a cabo verticalmente para restaurar el fundamento de fe. De este modo, se decidió la duración del periodo de restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. Hasta aquí la sección 2. Muy bien, entonces nos quedamos aquí con esta breve explicación, vamos a decir, a través de esta lectura de el fundamento, el periodo que sirve de fundamento para la restauración histórica. Se han dado cuenta que al final está marcando todos los números que aparecen en la Biblia a partir de Adán y Eva, que culmina con la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Todos esos números providenciales que aparecen allí, cuando establece sus condiciones de fe y de substancia, van a ser el patrón sobre el cual va a caminar la historia futura, restaurando los números 3, 4, 7, 12, 21, 40, etc. Entonces, ¿alguna pregunta acá? Hemos pasado la parte más numérica de toda esta lectura, pero vamos, no va a ser tan difícil cuando lo veamos en cuadritos después, ¿ok? Alguien que tenga alguna pregunta y quiera absolverla ya en los pocos minutos que nos faltan. No, por ahora. No tengo muchos esquemas que mostrar, pero la próxima voy a poner, ¿ok? De una guía de conferencias. Ya, no es una pregunta, sino más bien una observación y una, realmente yo me siento muy inspirada y
¿cómo se dice? Con más deseo, ¿no? De seguir adelante, de ver esa actitud de Dios constante cuando dijo, me lo he propuesto y lo voy a cumplir. Y por eso es que Él siempre está haciendo su porción de responsabilidad una y otra vez, y pone a las figuras centrales. Y si la figura central no cumple con su responsabilidad, Dios continúa a pesar de todo. Eso me llena a mí mucho porque pienso, bueno, si yo no cumplo mi responsabilidad ahora, conmigo o sin mi Dios va a continuar. Eso mejor tengo que cumplir mi responsabilidad. Tengo que hacerlo, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo. Y si nosotros nos comprometemos, cada uno de nosotros tiene que restaurar esos números. 3, el 7, el 21, el 40. Todos tenemos que restaurar esos números. Y lo importante es darnos cuenta cuál es la misión que Dios nos ha dado y cómo podemos cumplirla, ver esa visión, ver los números, y cuando los vemos es increíble. Yo me siento muy humilde cuando veo esas cosas, digo, Dios mío. Para mí esos números son los que me han hecho ser más humilde y darme cuenta cómo Dios está trabajando. El mismo Dios de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que está trabajando en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos. Es el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo corazón. Para mí eso es lo que la historia me enseña, ¿no? Eso quería. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Esa es una buena conclusión personal acerca de la ayuda, la necesidad, la importancia de estos números, la determinación de Dios de restaurar todo, porque así lo ha decidido. Las cosas no se van a quedar mal. Dios está completamente decidido a restaurar todo y lo va a hacer. Y lo está haciendo a través de estos números. ¿Alguien más que tenga una conclusión así personal acerca de esta parte que hemos leído? Dios es cabalístico. Por eso lo de los números. ¿Dios es qué, dijiste, Juan? Que Dios emplea la numeración como sistema cabalístico. Ok. Muy bien. Muy bien. Dios es un Dios de matemáticas, por supuesto, absolutamente. La cábala. Ok, muy bien. Los judíos hablan mucho también de la cábala. Ok, ¿qué más nos pueden decir? A ver. Una aproximación personal. ¿Para qué me sirve o para qué podría servirme esto en mi vida? Así. Bueno, buenas tardes, buenas noches. A mí me, me genera también como mucha alegría porque saber que Dios es un Dios matemático me hace acercarme con más facilidad. Es decir, o sea, antes se conocía a Dios como un Dios solamente como celestial o como un ente etéreo, no sé cómo se explicaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y ahora, con esta explicación, sabemos que Dios es bastante bien terrenal, ¿verdad? Porque Él utilizó una fórmula a través del cual se podía alcanzar la perfección y era perfeccionar estos números, ¿verdad? Y al inicio era perfeccionar los números, pero bueno, después de la caída, entonces se volvió la fórmula de la restauración y restaurar los números que no llegan a perfeccionarse, ¿verdad? Y entonces, por lo menos, el hecho de saber que hay un hilo conductor en toda la historia humana para lograr la restauración, ¿verdad? De nuestra naturaleza original, y que esto es matemático, entonces como más claro, ¿verdad? La forma en que Dios está trabajando y va a explicar por qué la historia se repite y utiliza esos números, digamos. La historia se repite de acuerdo, ¿verdad? O con el objetivo de restaurar estos números. Y entonces como
no sé, da mucha tranquilidad, mucha más tranquilidad saber que nos podemos acercar a Dios a través de la matemática. Es como que la matemática tiene un origen y saber que Él es el creador de todo eso es tan fascinante, es tan tremendamente fascinante que le hace como sentir alegría, ¿verdad? Así, algo que dice, wow, o sea, realmente es este Dios presente en todo y en todo eso que él creó porque está ahí, ¿verdad? Y siempre ha estado ahí. Entonces, estar incluido en eso es maravilloso. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Daisy, por eso también. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ya estamos casi terminando. El padre Moon dijo en una conferencia de científicos, les dijo a ellos, a los premios Nobel, les dijo que Dios es el primer científico, el que inventó los números, en pocas palabras. Ya. Yo estaba pensando, mientras escuchaba esto, y escuchaba precisamente lo que decía Daisy y Nancy, me vino esa imagen, ¿no? de los científicos, ¿no? Esos hombres científicos y matemáticos, y uno nunca asocia eso con Dios, porque como decía Daisy, ¿no? Uno piensa en Dios algo celestial, ¿no es cierto? Algo así. Pero sin embargo me vino esa imagen de Dios también, en ese hombre científico que estudia la ciencia, que practica la ciencia, las matemáticas. Dios también es eso, ¿no? Ese es Dios también. Y anyway, fue una imagen muy, muy interesante y muy linda. Muy bien. Mi agradecimiento a todos por su participación. A menos que haya alguna última pregunta o intervención, vamos a concluir aquí. Estamos ya 5 de mayo. Saludos a los mexicanos. La batalla de Puebla. Así es. Deben estar celebrando. Ok. Bueno, entonces vamos a concluir aquí nuestra reunión agradeciendo a todos por su participación. Siempre es un motivo para aprender un poquito más, un pocotón más en realidad cada vez que nos reunimos y estudiamos. Ya, entonces bienvenidos a todos, digamos, agradecidos a todos los que participaron y queremos que sigan viniendo para las próximas clases. Estamos ya en esta parte muy interesante de la historia humana, ¿ok? Donde vamos a ver claramente la actividad de Dios participando en la historia, salvando, efectivamente. Bueno, entonces vamos a concluir aquí. Muchas gracias, ¿ok? Les deseamos un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Me Gracias. gustó mucho esta parte. Ya. Hay bastante para pensar. Sí. Ya se me ocurrió algo antes de irnos, lo que dijo nuestro Señor Jesús: cuando 2 o más se unen en mi nombre, ahí estaré. O sea, Él está, pero 3 allí. Cuando 2 o más, Él, 2 o más, 3 o 4, ese es el poder, trayendo el poder celestial a la tierra. Muchas gracias por venir el día de hoy. Hemos tenido más de 2, entonces la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan buenas noches. Feliz fin de semana. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Saludos, Martín. Saludos a todos. Saludos. José Cañas, gracias. Jonathan Doris. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Daisy. Feliz fin de Buenas semana. Sánchez. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, Marina. Nos vemos el viernes que viene a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye. Hasta luego, gracias. Adiós. A la 1, a las 2 y a las 3. Bendiciones. Bye. Ya podría